Bueno, ya vamos a comenzar con las hormonas sexuales. Las vamos a dividir. Bueno, esta clase va a ver estrógenos, la siguiente vemos progestágenos y después andrógenos, ya que corresponden entonces a las hormonas masculinas, siendo estrógenos y progestágenos a las hormonas femeninas. Como introducción dice, los estrógenos son sintetizados por ovarios y placenta en pequeñas cantidades por el testículo y la corteza suprarrenal. Ahí después vamos a ver que hay una interconversión, por lo general, entre todas estas hormonas. Muchas hormonas se pueden interconvertir ahí entre estrógeno, progestágeno, andrógeno. Por lo tanto, ahí hay un movimiento y por supuesto que en este caso los estrógenos están en muchas mayores concentraciones, ¿no es cierto?, presentes, ¿no es cierto?, o tienen mayor importancia, ¿no es cierto?, finalmente en las actividades propias de la mujer. Y al igual que otros esteroides, los estrógenos se sintetizan a partir del colesterol. Como podemos ver acá, colesterol, ¿no es cierto?, un núcleo esteroidal, incluyendo el OH, y se mantiene acá el núcleo esteroidal, pero aquí vamos a ver que después este anillo que está acá junto con el OH son quienes finalmente permiten identificar estructuralmente lo que corresponde a un estrógeno, ya que después empiezan a aparecer estrógeno, progestágeno, andrógenos, incluso con los corticoides que también vamos a ver, todos derivan del núcleo esteroidal, por lo tanto se empiezan a asimilar bastante estructuralmente. Por lo tanto es importante entonces el ovario, que es finalmente mediante todo este ¿no es cierto?, eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en este caso el ovario, que tiene muchas funciones importantes que tienen que ver, ¿no es cierto?, también con la actividad hormonal que se va dando, ¿no es cierto?, durante el crecimiento, durante el desarrollo y el crecimiento. Por lo general, el ovario es relativamente inactivo durante la niñez, ¿ya? Pero después, ya durante la pubertad, tiene una función, ¿cierto?, mucho más marcada. Comienza ahí todo un periodo que relativamente dura entre 30 a 40 años de función cíclica, ¿cierto?, que ocurre el llamado, ¿cierto?, ciclo menstrual. Y todo esto, ¿no es cierto?, lo manejan, ¿no es cierto?, las gonadotropinas, que vamos a ver ahí un poquito más en detalle, que son secretadas por la hipófisis anterior. Y después, ya luego de, ¿cierto?, de este ciclo, llega un periodo que se conoce como menopausia, que ya, ¿no es cierto?, no responden a estas gonadotropinas y entra en otra etapa, ¿no es cierto?, hormonal. Bueno, ¿cuáles son los precursores inmediatos? Dice, son sustancias androgénicas. Estamos hablando de androstenediona y la testosterona. Ya, todos ellos entonces son precursores de, ¿no es cierto?, estrógeno. Por lo tanto, la mujer igual los produce, pero rápidamente se interconvierten, ya se van a convertir rápidamente en estrógenos. Ya, en el caso de los hombres, por supuesto, la testosterona sería la hormona que va a estar en mayores cantidades. Una porción mínima se va a transformar en, ¿no es cierto?, en estrógeno. En el caso de la mujer va a estar, ¿no es cierto?, por supuesto, predominando, y por supuesto, ¿no es cierto?, la conversión a los estrógenos. Ya, y aquí aparece una enzima clave, que también vamos a ver por el final, porque también es una diana farmacológica. Esa enzima se llama aromatasa, que está acá, que es entonces la que finalmente da origen a los estrógenos, que vienen de testosterona o de la misma androstenediona que aparece acá. Y aquí, como podemos ver, debe su nombre justamente a que genera o cataliza una reacción que da origen a una aromatización. Bien, entonces, este anillo de acá pasa, ¿no es cierto?, este anillo que, ¿no es cierto?, no es aromático o un anillo aromático. Por lo tanto, esa identificación, ¿cierto?, permitiría entonces estructuralmente ya decir que estamos hablando justamente de un estrógeno, cosa que no tienen entonces las demás hormonas sexuales. Ya eso es característico entonces de los estrógenos. Y se produce entonces por esta enzima que es la aromatasa. Y vamos a ver por el final que justamente esa enzima es una diana farmacológica, ¿ya? Porque es bloqueada, es inhibida, por supuesto solo inhibimos su acción,
vamos a evitar que se produzcan estrógenos. ¿Ya? Y hay algunos cánceres, por ejemplo, el cáncer de mama, que es estrógeno dependiente. Por lo tanto, lo que se busca justamente es inhibir y darle, ¿no es cierto?, estrógenos a algunos tipos de cáncer, como el cáncer de mama, entre otros. Por eso que vamos a ver por el final, hay moléculas que van directamente a inhibir la aromatasa. Entonces, los ovarios son las principales fuentes de estrógeno circulante en mujeres premenopáusicas, siendo la estradiol entonces la hormona más importante. La estradiol es la hormona más potente y es la que regula gran parte, ¿no es cierto?, de los ciclos ováricos. Y en mujeres posmenopáusicas, dice la fuente principal de estrógeno circulante es el tejido adiposo, donde se sintetiza estrona a partir de la epiandrostenediona, que es secretada a su vez por las glándulas suprarrenales. Cambia entonces, ¿cierto?, dependiendo obviamente el periodo en el que se encuentre. En el periodo premenopáusico va a estar el estradiol, el cual es, vamos a ver, principalmente liberado, ¿cierto?, por el eje hipotálamo-hipófisis. Hay todo un reloj cíclico, ¿ya? Hay todo un regulador ahí que, ¿no es cierto?, permite que cada cierto tiempo se tengan que secretar ciertas cantidades y regulan, ¿no es cierto?, el ciclo. Eso ya después, pasando, ¿no es cierto?, a la menopausia, todo eso cambia también ¿no es cierto?, la cantidad de hormonas y por supuesto también su regulación. Y en el periodo de la menopausia también hay ciertas hormonas que ejercen otros roles que también se van perdiendo. Hay algunas hormonas, vamos a ver, participan en el remodelado óseo, por ejemplo, dan protección, se pierden en la menopausia y genera, ¿cierto?, mayor probabilidad de sufrir osteoporosis. Hay cambios también en el estado de ánimo, etc. Aquí está entonces un poco la interconversión que se da entre algunos precursores, por ejemplo, y aquí está la enzima clave que era la aromatasa, que da origen a muchos, ¿no es cierto?, de los estrógenos, como por ejemplo estrona, que a su vez se convierte en estradiol, uno de los estrógenos más potentes, que también viene de la testosterona, como vemos acá, y todo ello finalmente da origen al estriol. El estriol es el que finalmente se elimina. Mucho más, pasa a ser una molécula que es más fácil de eliminar que, ¿no es cierto?, el estradiol o la estrona. Por lo tanto, finalmente el estradiol es el que ejerce gran parte de los efectos y los demás, ¿no es cierto?, se van metabolizando y finalmente se van eliminando como estriol. ¿Ya? Así que hay varias de estas moléculas, de estos compuestos, o de estas hormonas que ejercen actividad estrogénica, ¿ya? Pero gran parte de los efectos se deben justamente al estradiol. Aquí están entonces los tres, el estradiol, la estrona y el estriol, que se van dando algunas modificaciones, como vemos acá, en este anillo, que está acá, desde los H, ¿no es cierto?, un grupo ceto y después dos grupos H. El metabolismo lo único que va haciendo es intentando hacer la molécula, ¿cierto?, mucho más hidrofílica, más soluble en agua para que pueda ser eliminada, ¿no es cierto?, o conjugada con el ácido glucurónico, poder ser finalmente eliminada. Ya siendo el estradiol, dice, el más potente y representa el principal estrógeno secretado por el ovario. ¿Ya? Por lo tanto, gran parte entonces de las acciones estarían, ¿no es cierto?, involucrados el estradiol, como vamos a ver en un momento cuando repasemos, ¿no es cierto?, las acciones de las hormonas en el ciclo menstrual. Veamos un poquito de las acciones fisiológicas. O sea, un poquito, ¿no es cierto?, de cómo finalmente, un recordatorio, me imagino que esto también lo han visto en otras oportunidades, de cómo se liberan, ¿no es cierto?, cuáles son sus órganos diana, y en cierto modo qué efectos son los que van a, ¿no es cierto?, regular. Bueno, acá dice que los estrógenos actúan de forma coordinada con la progesterona, otra hormona, que también después vamos a ver más adelante, e induce la síntesis de receptores de esta.
¿cierto?, en distintos órganos dianas, útero, vagina, adenohipófisis e hipotálamo, donde, ¿no es cierto?, estos receptores regulan, como podemos ver aquí, por retroalimentación negativa. Eso quiere decir que una vez que es liberada, va entonces a bloquear la liberación. En este caso, por ejemplo, del hipotálamo, de la hormona liberadora de gonotropinas, que va a la adenohipófisis y que libera la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, que son las que estimulan gran parte, ¿no es cierto?, de la liberación de esas mismas hormonas estrógeno y progesterona, y cambios, ¿cierto?, a nivel ovárico, como por ejemplo maduración y ovulación, ¿cierto?, en el caso, ¿no es cierto?, de estar, ¿no es cierto?, por supuesto, en periodo fértil. Esto permite la maduración, ¿no es cierto?, del folículo, llegando entonces a la ovulación. Uno de los tantos efectos, ¿no es cierto?, que ejercen estas hormonas. Y ahí uno de los, justamente las intervenciones farmacológicas es a este nivel, ¿cierto?, que muchos de ellos se utilizan estas hormonas como anticonceptivos para justamente inhibir la ovulación, entre otros cambios que producen, ¿no es cierto?, que evitan finalmente, ¿cierto?, la implantación en caso de una potencial fecundación. Que vamos a hablar un poquito más también de ello. Entonces, la progesterona y el estrógeno y la progesterona trabajan de cierta forma coordinada, cada una tiene, por supuesto, sus propias acciones en regular el ciclo menstrual. Y entre ellas se van regulando, por ejemplo, la progesterona disminuye la expresión de receptor estrógeno, se reduce su síntesis, porque al momento de actuar la progesterona, por lo general son más bajos los niveles de estradiol y viceversa. Y también aparece la prolactina, que aumenta el número de receptores estrogénicos en la glándula mamaria y no ejerce acción sobre la expresión de receptores en el útero. Esa otra hormona, la prolactina, que está más vinculada a la secreción láctea, ¿no es cierto?, más vinculada con otras funciones más que son diferentes. Por lo tanto, no vamos a hablar mayormente de ello. Solamente entonces de los efectos que ejercen principalmente a nivel del ciclo menstrual los estrógenos, ¿cierto?, que se producen a nivel del folículo ovárico. Acá. Bueno, con respecto al control neuroendocrinológico del ciclo menstrual, bueno, acá el ciclo menstrual dice es controlado por una cascada neuroendocrinológica que participa en hipotálamo, hipófisis y los ovarios. Esto es el famoso eje hipotálamo, hipófisis, gónada, en este caso varios, ¿no es cierto?, que como vimos acá anteriormente, el hipotálamo libera a la hormona liberadora de gonotropinas que estimulan, ¿cierto?, la adenohipófisis para la secreción de las gonotropinas, FSH y LH, que cada uno cumple una función a nivel ovárico. Bueno, todo eso está regulado a partir del hipotálamo, hay una especie de reloj, un reloj en el hipotálamo que se emite descargas a intervalos y se libera la hormona liberadora de gonotropinas. Entonces ahí hay como un generador de impulsos, un regulador, ¿no es cierto?, que va midiendo, ¿no es cierto?, que cada cierto tiempo, cada cierto intervalo se vaya liberando, o sea, se libera la hormona liberadora de gonotropinas, que va a ir entonces a la hipófisis y va a liberar la LH y la folículo estimulante. Y todo esto de una forma cíclica, ya que son, entonces parte en el hipotálamo, en la hipófisis, y aquí en la hipófisis se van a liberar entonces estas hormonas, estas gonotropinas, que van a ir, ¿cierto?, a cumplir ciertas funciones, y a nivel ovárico, ¿no es cierto?, vamos a ver que intervienen, ¿no es cierto?, en el ciclo menstrual. Y la frecuencia, dice, los pulsos de la hormona liberadora de gonotropinas, dice que varía con la fase del ciclo menstrual, controla la síntesis de las gonotropinas, ya tal cual lo vimos anteriormente, ¿no es cierto? Todo esto está regulado mediante un ciclo, hay una especie de reloj que controla entonces que se liberen finalmente aquí las gonadotropinas. Y las gonadotropinas, ¿qué es lo que hacen? Regulan el crecimiento y la maduración del folículo de Graf en el ovario y la producción de estrógenos y progesterona, la cual inicia la regulación retroalimentaria. Ya, entonces, aquí una vez que son liberadas estas gonadotropinas, van al ovario
y aquí tenemos el folículo de Graf, que va madurando, ocurre la liberación, la ovulación, perdón, y estaría disponible, ¿no es cierto?, para una potencial fecundación si se cuenta, ¿no es cierto?, con un espermatozoide, que después se va a implantar, ¿no es cierto?, ahí a nivel, ¿no es cierto?, del endometrio. Si no, bueno, el folículo igualmente, ¿no es cierto?, queda, ¿no es cierto?, en un estado que se conoce como cuerpo lúteo, ya totalmente, ¿no es cierto?, ahí desechado. ¿Ya? Y si no ocurre la ovulación, por supuesto, o sea, la fecundación, se repite el ciclo nuevamente. Y el estrógeno, con la progesterona, entonces, ejerce acá su retroalimentación negativa. Cada uno va entonces a la hipófisis, o bien al hipotálamo, entonces, para inhibir la liberación de las hormonas. O sea, tienen un control, ¿no es cierto?, ellos mismos mediante retroalimentación negativa. Veamos acá un poquito lo que pasa justamente a nivel del ciclo menstrual, los cambios que se van produciendo. Acá tenemos la primera fase que se conoce como fase folicular, ¿cierto? El folículo ovárico, que está en crecimiento, y luego, cuando madura, se produce la ovulación, aquí, como a mitad de ciclo, y luego la otra se conoce como fase luteínica, que acá que se conoce también como cuerpo amarillo. ¿Ya? Y aquí aparecen quienes dominan principalmente: estrógeno, progesterona y un poquito más de estrógeno también. Y aquí aparece, ¿no es cierto?, la LH, la FSH, el estradiol, la progesterona y los cambios que ocurren a nivel del endometrio. Por lo tanto, como vemos acá, dice las concentraciones promedios de LH, de la hormona luteinizante, dice, son semejantes en la fase temprana, folicular y tardía luteínica del ciclo. O sea, el LH se mantiene, ¿no es cierto?, concentraciones, y su pic, ¿cierto?, es durante la ovulación. Ya, ahí es el pic máximo durante el periodo de ovulación, luego disminuye y sigue relativamente constante. Algo similar ocurre con la FSH. Entonces, como vemos, durante la ovulación es donde ocurre la elevación, ¿no es cierto?, de estas hormonas, donde principalmente, ¿no es cierto?, hay un pic y donde van a ejercer un gran rol, ¿no es cierto?, durante el periodo, ¿no es cierto?, de la ovulación. En el caso del estradiol, vemos que hay su pic es antes de la ovulación. Ya acá ocurre antes y luego tiende a disminuir, y aumenta un poquito más después nuevamente y disminuye. En el caso de la progesterona, las concentraciones recién se empiezan a aumentar luego de la ovulación. Acá. Entonces la progesterona ejerce un rol que está muy vinculado al endometrio. ¿Ya? El endometrio aquí, cuando está, ¿no es cierto?, en crecimiento, proliferando, y aquí está preparado, ¿no es cierto?, el rol que ejerce la progesterona está muy vinculado entonces a la preparación del endometrio para justamente implantar un potencial, ¿cierto?, cigoto, un potencial, ¿no es cierto?, una potencial fecundación que va a quedar, ¿no es cierto?, ahí como la casita, ¿no es cierto?, para recibirlo. Luego, si no hay fecundación, ¿no es cierto?, nuevamente disminuyen la mayoría, ¿no es cierto?, de los niveles, algunos a cero, y ocurre el periodo de menstruación y se repite un nuevo ciclo. Comienza entonces nuevamente a repetirse el nuevo ciclo, ¿ya? Y todo eso, la frecuencia y la amplitud de los pulsos, vemos que son muy distintos en ambas fases, como vimos anteriormente, y lo que vimos entonces fue un perfil característico de secreciones hormonales, consecuencia de la retroalimentación, por tanto positiva como negativa, que son bastante complejas en sí. Como les decía, todo es controlado a nivel del hipotálamo, que hay una especie de reloj que va midiendo el tiempo, sabe cuándo tiene que liberar y empezar, ¿no es cierto?, a producir todos estos cambios hormonales, tanto en las gonadotropinas como en estrógeno, progesterona y los cambios que se producen a nivel del endometrio. Por lo tanto, cuando ocurre la menstruación es porque finalmente se expulsa, ¿cierto?, el endometrio,
y en mucha de esa expulsión del endometrio ocurren contracciones para poder expulsarlo. Y esas por lo general son las dolorosas, que generan, ¿no es cierto?, todo ese dolor que se genera, ¿no es cierto?, por el periodo menstrual. Eso entonces, lo que ocurre, ¿no es cierto?, durante el ciclo menstrual y cómo participan cada una de las hormonas. Ahora, con respecto a la administración de estrógenos exógenos, muchos de ellos con fines terapéuticos, con algún tipo de intervención farmacológica, y se dependen del estado de madurez sexual en el momento de su administración, o sea, la etapa en la cual se encuentre. El hipogonadismo primario, que se da, ¿no es cierto?, en las primeras etapas de la pubertad, por lo general dice que si hay hipogonadismo, si hay un problema, ¿no es cierto?, que no se están liberando, hay una deficiencia de las gonadotropinas, estimulan, dice, el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y aceleran el crecimiento. Por lo tanto, en esa etapa también son cruciales, no solamente no solamente participan en el ciclo menstrual y, ¿no es cierto?, regulando, ¿no es cierto?, la fertilidad, sino que también tienen otras funciones por los caracteres secundarios femeninos, ¿cierto?, que son parte del crecimiento. Por lo tanto, su deficiencia también ocasionaría lo que se conoce como hipogonadismo primario. Y ahí se administra entonces también con esos fines. En el caso de amenorrea primaria en mujeres adultas, amenorrea es una ausencia, ¿cierto?, de menstruación, son administrados cíclicamente junto con progesterona e inducen un ciclo artificial. En mujeres sexualmente maduras, muchas veces junto con un progestágeno, actúan como anticonceptivos para evitar, ¿no es cierto?, los embarazos. Y durante o después de la menopausia, la reposición evita los síntomas menopáusicos y la pérdida de masa ósea. Los estrógenos están muy involucrados también, o estimulan el correcto remodelado óseo. Por lo tanto, también participan y protegen al hueso. Entonces, su pérdida también, la pérdida de estas hormonas, deja expuesto, ¿no es cierto?, a problemas como la osteoporosis. ¿Ya? Y otros síntomas, ¿no es cierto?, también menopáusicos que ocurren cuando estas hormonas empiezan entonces a disminuir. Y ahí se utiliza entonces esta terapia de reemplazo hormonal durante o después de la menopausia. Por lo tanto, la administración de estas hormonas va a depender, por supuesto, del estado, ¿cierto?, del estado hormonal, ¿no es cierto?, y por supuesto cuál es el fin finalmente. Algunas de las acciones metabólicas que tienen los estrógenos están vinculadas y para gran parte de los efectos adversos que finalmente ejercen, ¿cierto?, su administración, que por lo general son periodos prolongados, es que tienen una acción mineralocorticoide. ¿Ya? Esa acción mineralocorticoide, como vamos a ver después, los corticoides se dividen en dos. Están los glucocorticoides y están los mineralocorticoides. ¿Ya? Y los mineralocorticoides hacen su referencia porque afectan justamente hormonas que están vinculadas, por ejemplo, en la regulación de varios minerales, varios electrolitos. Uno de ellos es el sodio, como por ejemplo la aldosterona. Por lo tanto, esa acción mineralocorticoide lo lleva finalmente a retener sodio y agua, es una retención hidrosalina. Y eso hace, ¿cierto?, que esa retención hidrosalina genere, ¿no es cierto?, ganancia de peso. Entonces, en el fondo, el aumento de peso se debe finalmente a esta retención hidrosalina. Tiene un efecto anabolizante leve algunos. El efecto anabolizante se refiere a acciones bastante similares a los que podrían generar, por ejemplo, la testosterona. Los anabolizantes son como
acciones bastante similares de donde vienen justamente los esteroides anabolizantes. O sea, un poco más de acciones vinculadas a la testosterona, o sea, una masculinización. Y también aumentan las concentraciones plasmáticas de HL, lo cual es positivo. En este caso, ¿cierto? Se podría aprovechar. Y por otro lado, también incrementan la coagulabilidad de la sangre. Por eso que está muy asociada, ¿cierto?, a generar trombosis, ¿ya? O gran parte, ¿no es cierto?, su uso prolongado, finalmente se asocia entonces a, ¿cierto?, el mayor riesgo de generar trombosis. ¿Por qué? Porque hay un aumento entonces en la coagulabilidad de la sangre. Con respecto a su mecanismo de acción, los estrógenos, como muchas de estas hormonas sexuales, junto así como vimos con las hormonas tiroideas, tienen receptores nucleares. Ya existen, dice, dos tipos de receptores estrogénicos, el alfa y el beta, y se unen, entonces ingresa el estradiol al intracelular, luego trasloca el núcleo, y ahí hay receptores nucleares que finalmente afectan, ¿no es cierto?, la transcripción génica. Y eso se va manifestando después, como sabemos, en un RNA mensajero, síntesis de proteína, nuevas proteínas, etcétera, y una respuesta biológica. O sea, modulan esto igualmente la transcripción génica. O sea, llegan, ¿no es cierto?, atraviesan la membrana celular, ingresan al núcleo y se unen a su receptor. ¿Ya? Y ahí tenemos entonces que estas hormonas finalmente lo que van a hacer es regular entonces la transcripción génica. ¿Ya? Y ahí aparece entonces después una respuesta biológica definida. Veamos algunos, ¿no es cierto?, estrógenos esteroidales, que en realidad son los que mayormente se utilizan actualmente, versus los no esteroidales, que fue un intento de generar moléculas similares que mantuvieran algunas características de los grupos presentes en ella. Bueno, por supuesto que el estrógeno esteroidal por excelencia es el estradiol, que es el más potente estrógeno endógeno, que exhibe una alta afinidad por el receptor y alta potencia cuando es administrado de forma parenteral. Ya no se puede administrar por vía oral porque dice que es rápidamente metabolizado. Se conjuga en el intestino, metabolizado por el hígado, o sea, un primer paso hepático muy extenso, por lo tanto resultando en una baja biodisponibilidad oral y por ende eficacia terapéutica. Entonces, por vía oral el estradiol propiamente tal no se podría administrar. Pero se sabe, ¿no es cierto?, que el metabolismo ocurre a este nivel, de este OH. ¿Ya? Ahí es donde principalmente entonces ocurre un proceso de oxidación metabólica de ese grupo OH a su correspondiente cetona estrona para seguir ahí su camino, o sea, su metabolismo finalmente estradiol para ser eliminado. Por lo tanto, ese es el punto débil, ¿cierto? Esa parte del OH. ¿Ya? Por lo tanto, el diseño para generar hormonas activas oralmente se basó en proteger esta zona. ¿Ya? Y la estrategia fue entonces la alquilación de ese grupo, de este carbono, con un grupo alquino etinil. ¿Ya? Y así fue como nació el etinil estradiol. ¿Ya? Una hormona sintética muy presente en muchos preparados también anticonceptivos, en conjunto con un progestágeno. ¿Ya? Este es un análogo sintético, cientos de veces más potente que el estradiol, con dosis en los microgramos en lugar de miligramos. Estamos hablando de que se utilizan dosis muy bajas para ejercer su efecto. Y ahí tenemos entonces el etinil-estradiol, que es uno bastante utilizado, uno de los análogos sintéticos de todo el estradiol más utilizados. ¿Ya? Aparecen gran parte de estos preparados hormonales que se utilizan como anticonceptivos orales.
Y hay una interacción que actualmente igual sigue siendo tema de discusión y debate entre quienes apoyan y algunos retractores también de esta interacción, que dicen que los antibacterianos, los antibióticos, tienen un efecto adverso sobre la eficacia terapéutica de los anticonceptivos orales. Por lo tanto, el consumir antibacterianos o antibióticos, se está, por ejemplo, consumiendo en anticonceptivos orales, podría generar, ¿no es cierto?, un embarazo por la pérdida de eficacia de estas hormonas. Como digo, hay una gran discusión al respecto en literatura que uno puede encontrar, pero la base de esta interacción es que este fármaco dice sufre extensa recirculación enteropática. Una vez que es metabolizada, se va por la vía biliar al intestino, pero ingresa nuevamente por la vía de la vena porta. Nuevamente es reincorporada, ¿ya? Y en su paso por el intestino, las bacterias del tracto gastrointestinal deshidrolizan los conjugados glucuronio y sulfato, por los cuales fue metabolizada. Entonces, permite, ¿no es cierto?, la reabsorción. O sea, pescan la molécula, la limpian, por así decirlo, y la incorporan de nuevo. Y esa estaría considerada, ¿no es cierto?, en el efecto terapéutico. Por lo tanto, si eso se interrumpiría la eficacia terapéutica de estas hormonas. Y ahí, por supuesto, que los antibacterianos, al eliminar todas las bacterias, ¿cierto?, antibacterianos acá, eliminar estas bacterias que ejercen ese rol, se evitaría entonces esta circulación enteropática. Y eso tendría un impacto, finalmente, en las concentraciones terapéuticas útiles. Esa es la interacción que está descrita en varias bibliografías, pero también hay muchos detractores que no encuentran una solidez, ¿no es cierto?, al planteamiento. Es un debate abierto y ustedes pueden leer, buscar si quieren, y van a encontrar, ¿no es cierto?, distintas opiniones. Pero sí o sí es una interacción que se recomienda prevenir, por supuesto, por lo que generaría, ¿no es cierto?, por supuesto, una falta, ¿no es cierto?, de eficacia terapéutica de anticonceptivos orales, que radicarían un embarazo, por supuesto, no deseado. Para quien está consumiendo, ¿no es cierto?, el tratamiento, es porque dentro de su planificación no estaría, ¿no es cierto?, el embarazo. Así que ahí, eso igual no es menor informarlo, ¿ya? Y así como hay muchos otros, vamos a ver, fármacos, ¿no es cierto?, que inhiben, ¿no es cierto?, inducen los CYP, que también tendrían efecto con muchas de estas hormonas que son metabolizadas a ese nivel. Entonces, por lo tanto, ahí también hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, con todos los medicamentos que se toman, ¿cierto?, que podrían afectar el metabolismo de estas hormonas. Finalmente llevarían a una falla, ¿no es cierto?, terapéutica. Y aunque, ¿no es cierto?, la mujer diga, bueno, si yo me adherí estrictamente, no me olvidé ninguna pastilla, pero aún así quedé embarazada, ahí podría estar, ¿no es cierto?, la explicación en un tipo de interacción farmacológica desconocida. Que por supuesto en farmacología se estudia mucho más en detalle. Revisemos otros preparados. Hay unos ésteres de estradiol, que son para formar estrógenos con una duración de acción más prolongada, que se preparan como profármacos éster. Una estrategia que hemos visto otras veces, que siempre preparar acá, ¿no es cierto?, TOH sirve para preparar ésteres que actuarían como depósito. Entonces pueden ser administrados por vía intramuscular, ¿cierto?, a diferencia de la tinil que vimos anteriormente, que era por vía oral. Entonces son ahí administrados como depósito por vía intramuscular, y hay una lenta hidrólisis del éster que libera el estradiol sobre un periodo prolongado de tiempo. Ahí tenemos el estradiol valerato y el estradiol cipionato. Ambos entonces actuarían como depósito, son administrados intramuscularmente y se van liberando lentamente. Y por lo general entonces están estos preparados inyectables de una vez al mes, que ejercen entonces una liberación constante, ¿cierto?, de estas hormonas, y que muchas veces favorece la adherencia porque
No es necesario, ¿cierto?, estar tomando todos los días una píldora, sino que es una inyección mensual. Hagamos acá un pequeño descanso, un pequeño break, y continuamos con la segunda parte. Ya vemos aproximadamente unos 5 minutitos, aproximadamente, o un poquito más, ¿qué hora es? Encontremos las 9:25. Vamos a ver entonces estrógenos no esteroidales. Estos nacen en un intento, vamos a ver, de generar moléculas que no necesariamente tengan el núcleo esteroideo que vimos, ¿cierto?, en los estrógenos, y donde se lograron finalmente sintetizar estas moléculas, donde se vio que el núcleo esteroideo no es requerido esencialmente para la acción estrogénica. Ahí se desarrollaron varios derivados de estilbeno, estos difeniletileno que aparecen acá, usados dice terapéuticamente, demostraron potente actividad estrogénica. Uno de ellos fue el dietilestilbestrol, que fue uno de los primeros estilbenos, que se une con gran afinidad, dice, a ambos receptores estrogénicos y su vida media es mucho más larga, siendo la forma trans, la que está aquí, que por supuesto es la que más se asemeja al estradiol y que tiene la mayor potencia con respecto a su isómero cis. Ya, este que está acá estuvo por mucho tiempo como una alternativa, pero actualmente casi ya no se utiliza, y se utilizan muchos de los análogos sintéticos del estradiol probablemente tal, o, ¿no es cierto?, algunos preparados, como vimos anteriormente, preparados éster para, ciertas formas de depósito. Así que este que está aquí actualmente no se utiliza mucho, pero sí sirvió bastante para el estudio, ¿no es cierto?, de grupos que tenían que estar, o que eran esenciales, ¿cierto?, principalmente, ¿no es cierto?, en la molécula, ¿no es cierto?, del estradiol. Por lo tanto, veamos ahora algunas de las características estructurales, algunas que ya hemos hablado, como por ejemplo el anillo A y el OH que está acá, este que está aquí, que es esencial para la actividad estrogénica, que finalmente también permite la identificación estructural. O sea, es bastante fácil distinguirlo, en este caso solamente mirando el anillo A, que es parte, ¿no es cierto?, del proceso de aromatización que ocurre, ¿no es cierto?, ahí por la aromatasa. Otros, por ejemplo, modificaciones que se intentaron fueron sustituciones del núcleo esteroideo, que puede modificar la actividad estrogénica. Por ejemplo, sustituyente en carbono 1 dice, reduce mucho la actividad, y solo grupos pequeños pueden ser incorporados a posiciones 2 y 4. ¿Ya? Porque efectivamente grupos voluminosos acá en estos lados van a ejercer un impedimento estérico sobre la interacción que ocurriría entonces de este OH. Por lo tanto, tendría ahí a generar mucho impedimento, por lo tanto, menor interacción. Y otros sustituyentes también interfieren, por ejemplo, en la posición 6, 7 y 11, en estos lados de acá. También se reduce la actividad. Por eso en general estas moléculas no tienen sustituyentes. Y asimismo, ¿no es cierto?, si eliminamos el OH, tanto aquí como acá, o incluso la estereoquímica juega un rol, la epimerización, resultan análogos menos activos. Y como vimos anteriormente, esta parte que está aquí, ¿cierto?, era el blanco del metabolismo. Por lo tanto, ahí fue donde se incorporó el grupo etinil y resultaron, ¿no es cierto?, compuestos con mejorada actividad y también activos por vía oral, porque tenían entonces una mayor resistencia al metabolismo. Acá sustituyentes en general son moléculas lipófilas, porque tienen que llegar, ¿no es cierto?, al núcleo de las células a atravesar muchas barreras, muchas membranas. Así que todo aquello que, por supuesto, aumente la polaridad, o sea, sustituyentes altamente polares, son mal tolerados, y ampliación del anillo D también reduce la actividad estrogénica. También afectaría si modificamos el anillo D. Así que por lo general,
Los estrógenos, estos que están aquí, esta molécula no aguantan muchos sustituyentes, se mantienen estas características del anillo A y por lo general la mayor variación se da a este nivel, donde se le agrega entonces el anillo, o sea, el anillo de uretinil, y tenemos por lo general el etinilestradiol, una de las moléculas mayormente utilizadas. Bien, veamos ahora algunos antiestrógenos o antagonistas de estrógenos, ya muchos de ellos bastante utilizados también. Como les decía, porque hay cáncer que son hormona dependientes, o sea, que dependen de estrógenos, por ejemplo, se alimentan de estrógenos. Por lo tanto, hay que bloquear el suministro. Y ahí aparecen muchos de todos estos inhibidores o antagonistas de estrógenos. Muchos entonces estos antagonistas de la acción estrógeno son útiles en fertilidad y tratamiento de cáncer de mama estrógeno dependiente. Bueno, vamos a ver un caso especial de un fármaco que justamente se utiliza para tratamiento de fertilidad, específicamente como un inductor de la ovulación, porque bloquea justamente las señales, ¿no es cierto?, de retroalimentación. Por lo tanto, ayuda, ¿no es cierto?, favorece la liberación de las gonadotropinas. ¿Ya? Y otros más que se utilizan en tratamiento entonces de cánceres de hormona dependientes, como el cáncer de mama, por ejemplo. ¿Ya? Y hay habían distintas estrategias, habían 3 clases de compuestos. ¿Ya? Antiguamente, porque ya no se utiliza, existían una estrategia que se conoce como estrógenos impedidos. Esta estrategia se basaba, por ejemplo, en la administración de grandes cantidades de estrógenos de tipo estriol o estrona, para que compitieran con el estradiol, ¿ya?, en unirse al receptor. Por lo tanto, como el estradiol era el más potente, los demás tenían mayor potencia. Entonces, si se unían los demás, iban a activar menos entonces el receptor. ¿Ya? Esa era una estrategia que se buscaba en un inicio, o sea, que se utilizó, que se conoce como estrógeno impedido. O sea, administrar otro estrógeno pero de menor potencia para que compita con el estradiol que es de mayor potencia. ¿Ya? Pero actualmente existen moléculas bastante eficaces, algunos netamente antiestrógenos, otros que se comportan como moduladores del receptor de estrógenos y inhibidores directamente de la aromatasa, que limitan entonces la biosíntesis de estrógenos. Veamos entonces los antiestrógenos. Ya muchos de ellos análogos trifeniletilenos, que igual se asemejan entonces en alguna zona acá, ¿no es cierto?, al estradiol. Estructuralmente también relacionados a los tilbenos que vimos anteriormente de estrógenos, que exhiben una alta afinidad por el receptor, pero no actividad intrínseca. ¿Ya? Por lo tanto, previenen la translocación del complejo estrógeno receptor dentro del núcleo e interfieren con el complejo receptor hormona. Finalmente, van a afectar, ¿no es cierto?, con toda la activación del receptor, y por ende entonces todo lo que conlleva a ello, ¿no es cierto?, la transcripción génica y la modulación, y finalmente una respuesta, ¿no es cierto?, biológica. Y aquí aparece entonces también algo bastante curioso dentro del estudio, ¿no es cierto?, de la farmacología, que en un principio dejó bastante desconcertado, ¿no es cierto?, a los investigadores porque no se entendían cómo podían generar distintos efectos. O sea, y eso estaba bastante dependiendo, por ejemplo, del tejido, del órgano diana. Y de ahí nacieron entonces estos que se conocen como moduladores selectivos de receptores de estrógeno. ¿Por qué? Porque estas moléculas, estos fármacos, dice, exhiben actividad agonista o antagonista de estrógeno tejido específico. O sea, son capaces de generar una actividad agonista o agonista dependiendo, ¿no es cierto?, de dónde esté ubicado el receptor de estrógeno. Es algo bastante complejo, porque en un inicio no se entendía muy bien, ¿ya? Y actualmente se sabe, ¿no es cierto?, que en ciertos tejidos, por ejemplo, la molécula
el agonista, ¿no es cierto?, lo puede activar y generar la respuesta. Pero en otra, ¿no es cierto?, esa misma molécula lo va a antagonizar el antagonista y va a evitar finalmente la respuesta. Eso depende entonces de la ubicación de cada receptor en cada tejido. Y el primero de ellos en ser introducido fue el raloxifeno, que se utiliza para la osteoporosis. Es un agonista estrógeno en el hueso. Este que está acá entonces, el raloxifeno, este benzotiofeno, que por su núcleo que aparece acá, fue el primero entonces de estos moduladores selectivos de receptores, y se comporta entonces como agonista, ¿no es cierto?, en este caso en el hueso. ¿Ya? Tiene efectos estrogénicos a nivel del hueso y también a nivel de los lípidos. También es un efecto positivo, ¿cierto? A nivel de los lípidos, acuérdense que aumenta el HDL, el colesterol bueno, por así decirlo, y sobre los huesos. También tiene un efecto positivo en la remodelación ósea. Pero no tiene un efecto entonces en el endometrio ni en la mama. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, aparece este concepto de modulador selectivo, que solamente entonces tiene este agonista en un tejido y no en otro. ¿Ya? Y se ha utilizado entonces para el tratamiento de la osteoporosis postmenopáusica, principalmente que cuando, ¿no es cierto?, se exacerban, ¿no es cierto?, estos factores de riesgo. Y luego tenemos el tamoxifeno. El tamoxifeno es un trifeniletileno también, con el mismo núcleo acá, también con el núcleo estilbeno, que se encuentra en la forma de isómero puro trans, que efectivamente, ¿no es cierto?, es la forma que mayormente, ¿no es cierto?, tiene para unirse, ¿no es cierto?, o asimilar más, ¿cierto?, al estradiol. Y está indicado para el tratamiento paliativo del carcinoma de mama avanzado en mujeres postmenopáusicas. Y aquí es donde efectivamente se va a comportar entonces como un antagonista. A nivel entonces, ¿cierto?, a nivel del, ¿cierto?, de la mama, a nivel de ese tejido de esa diana, se va a comportar entonces como antagonista. Y va a ser útil, y es útil efectivamente, para el tratamiento operativo del carcinoma de mama avanzado. Por lo general, muchas veces se utiliza bastante, ¿cierto?, en el tratamiento del cáncer de mama, pero muchas veces cuando ocurre la cirugía del cáncer de mama, luego se deja, ¿cierto?, se deja varios meses para evitar, ¿no es cierto?, una recaída, una reincidencia. Por lo tanto, aquellas que están más expuestas, ¿no es cierto?, de alto riesgo, mujeres de alto riesgo, previo a la cirugía también se deja por un periodo bastante prolongado. Ya, el tamoxifeno. Y otro fármaco que es parte de antiestrógenos puros, que esto participa como antagonista puro de todos los tejidos, es el clomifeno, que actualmente alcanza un uso como un inductor de la ovulación. Por lo tanto, se utiliza en el tratamiento de la fertilidad. Este que está acá, que también es un trifeniletileno, que es un receptor estrogénicos alfa y beta. Y es utilizado en tratamiento de la infertilidad femenina provocada por trastornos de la ovulación. A ver, no está. Acá el clomifeno, lo que pasa que este que está acá, una vez, ¿no es cierto?, que es administrado por vía oral y se absorbe bastante bien y se distribuye, ¿no es cierto?, llega a su receptor, va a actuar a nivel entonces de receptores de estrógenos y por lo tanto los va a inhibir entonces la acción de los estrógenos, ¿cierto?, propiamente tales, que son los que llevan la señal para la retroalimentación negativa. Entonces, como ese receptor ya va a estar ocupado por el clomifeno,
no se va a poner a unir ningún estrógeno. Entonces, el estrógeno que desencadena la retroalimentación negativa no va a poder hacerlo. Por lo tanto, la señal va a seguir. Entonces, va a seguir, ¿no es cierto?, el aumento de la secreción de gonadotropinas y estrógenos propiamente tal, porque está bloqueado o está inhibido el efecto de la retroalimentación negativa, que ejercería, por ejemplo, el estradiol sobre la propia liberación de las gonadotropinas. Entonces, como el aumento de las gonadotropinas está asociado, ¿no es cierto?, finalmente, como vimos, a la ovulación, sería un inductor de la ovulación, que sería como el efecto más importante, ¿cierto?, estimular la ovulación. Es por eso que se utiliza entonces justamente en problemas en tratamiento de fertilidad. ¿Ya? Acá, por supuesto, que no es llegar y administrarlo en cualquier día, se programa, ¿cierto?, en un periodo y ahí comienza su administración. ¿Ya? Pero en todos estos tratamientos, ¿no es cierto?, de fertilidad, se utiliza el clomifeno. Netamente porque bloquea la retroalimentación negativa de los estrógenos a nivel del hipotálamo y causa un aumento entonces en la liberación de las gonadotropinas, lo que finalmente lleva a un aumento en la ovulación. Y por supuesto la probabilidad, ¿no es cierto?, de la fecundación. Y aparece otro que es el fulvestrán, que está acá, que es otro fármaco, que es un antagonista también del receptor de estrógeno puro, que se utiliza, bueno, igual es bastante, esta cadena lateral es bastante, ¿no es cierto?, identificatoria, que no la tenía ningún otro más, pero un día aquí tiene el núcleo, ¿no es cierto?, esteroidal. Interactúa con receptores estrógeno alfa y beta, y está aprobado entonces para el tratamiento de mujeres posmenopáusicas con cáncer de mama avanzado. Entonces, este antagonista del receptor de estrógeno puro también ha sido bastante efectiva en algunas pacientes que, por ejemplo, se han vuelto resistentes al tamoxifeno o no responden al tamoxifeno. ¿Ya? Ahí entonces aparece como una alternativa en estas pacientes con cáncer de mama que no responden entonces al tratamiento con el tamoxifeno. Y finalmente tenemos los inhibidores de la aromatasa. Acuérdense que la aromatasa es esta enzima que aparece acá, que va entonces a convertir a varios precursores en estrógenos. Muchos precursores androgénicos, como la misma testosterona, o la androstenediona, que pasan entonces a estrógenos. Estrona, estradiol, y finalmente estriol, que es eliminado. Bueno, acá entonces aparece una enzima clave que es la aromatasa. Por lo tanto, al inhibir la aromatasa, se va a inhibir finalmente la síntesis o la biosíntesis de estrógenos. Y ahí aparecen varios derivados de la androstenediona que vamos a ver, que bloquea la conversión de andrógenos a estrógenos y tiene entonces potencial terapéutico para controlar funciones reproductivas y especialmente para el tratamiento de cáncer dependiente de estrógenos, como por ejemplo el cáncer de mama. Y compiten entonces por el sustrato natural, la androstenediona, ¿cierto?, por el sitio activo de la enzima aromatasa. Aparecen ahí unos derivados triazol que fueron desarrollados sobre la aminoglutetimida, un inhibidor que ya no se utiliza, muy vinculado a efectos adversos, ha sido retirado, pero muy útil para el entendimiento del bloqueo de la enzima. ¿Ya? Pero sí se utilizan actualmente el anastrozol y el letrozol. ¿Ya? Eso sí, actualmente son inhibidores entonces no esteroideos, como podemos ver, son derivados triazol. Acá tenemos, ¿cierto?, el heterociclo. Y por lo tanto inhiben a la aromatasa, esta enzima clave, y se efectiva en muchas pacientes con tumores de mama que incluso también se han vuelto ya resistentes al tamoxifeno. Y el letrozol bastante similar. ¿Ya? Ambos dos entonces son buenas alternativas para el cáncer de mama. ¿Ya?
Aquí, bueno, acá se da un poco la importancia entonces de estos triazoles en inhibir la aromatasa mediante, dice, la interacción del nitrógeno 4 del anillo con el fierro del hemo del complejo de enzimas CYP. Ya, o sea, la aromatasa tiene actividad CYP, cae dentro de la actividad CYP. Ahí el triazol, ¿cierto? Es esencial porque se une entonces al hemo, o sea, se une con el fierro del grupo hemo de esta enzima. Y de esa forma queda unida y lo logra bloquear. Actuando entonces como inhibidores competitivos que inhiben selectivamente la conversión de testosterona a estrógenos en todos los tejidos. ¿Ya? Y aquí aparece entonces lo mismo que le había comentado sobre entonces que los estrógenos actúan como un factor de crecimiento, ¿cierto? Para células de cáncer de mama hormona dependiente. O sea, son el alimento, el suministro, ¿no es cierto?, que permiten el desarrollo y el crecimiento, ¿cierto?, de estos tipos de cáncer. Por lo tanto, lo que se busca acá, por supuesto, es cortar esa alimentación, cortar el suministro. Y ahí, obviamente, eso se lleva, fisiológicamente hablando, reduciendo las concentraciones de estrógenos. Y eso se logra inhibir el crecimiento del tumor y retrasar la progresión de la enfermedad. Muchas veces no es necesaria, o sea, no es suficiente, mejor dicho, la administración farmacológica y tiene que complementarse con quimioterapias o bien con cirugía. A veces no es suficiente la intervención farmacológica, sino que es un complemento a una quimioterapia o radioterapia o cirugía. Aún así, como dice la producción ovárica de estrógenos, aún así declina en mujeres posmenopáusicas, pero igualmente la conversión de androstenediona y testosterona a estrona y estradiol se convierte en la fuente primaria de estrógenos. Aquí estamos hablando de estrógenos en general, no de estradiol específicamente. Por lo tanto, estrona también puede ser un alimento, ¿no es cierto?, para estos tipos de cáncer. Y aquí entonces lo que se busca es bloquear e inhibir entonces la biosíntesis de estrógenos, ¿cierto?, mediante la inhibición de la aromatasa. Eso sería entonces lo que teníamos que revisar hoy con respecto entonces a los estrógenos. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Cualquier duda saben que la pueden hacer llegar sin problemas.